Cuentos de amor, de locura y de muerte. Horacio Quiroga presenta La gallina degollada. Datos curiosos sobre el autor y la obra. Horacio Quiroga, Salto, Uruguay, 1878, Buenos Aires, 1937, fue un escritor marcado por la tragedia desde su infancia. Su padre murió en un accidente de caza, su padrastro se suicidó, su mejor amigo falleció tras un disparo accidental que él mismo le propinó, y finalmente, Quiroga también se suicidó tras ser diagnosticado con cáncer. Estas vivencias infundieron en su obra una visión lúgubre, fatalista y cruel de la vida, reflejada en relatos dominados por la muerte, la locura, la enfermedad y el instinto animal. La gallina degollada, publicada por primera vez en 1909 en la revista argentina Caras y Caretas, se ha convertido en una de sus narraciones más estudiadas. Quiroga se inspiró en los casos reales de enfermedades hereditarias y trastornos mentales, y en el estilo naturalista de Maupassant y Poe, de quienes era lector ávido. El uso de una gallina degollada como metáfora refleja su obsesión con el contraste entre lo humano y lo animal. Contexto histórico y social. A comienzos del siglo XX, en Argentina y Uruguay, la medicina y la biología estaban dominadas por el positivismo. Se creía que muchas enfermedades eran hereditarias y que los defectos físicos o mentales se pasaban por la sangre. Eso generaba miedo, culpa y una obsesión por tener hijos sanos. La historia refleja ese miedo. Los padres no saben si sus hijos enfermos son culpa de la herencia de ella o de él. El cuento muestra cómo ese pensamiento destruye el amor, la compasión y la empatía. Análisis narrativo. Personajes. Principales. Mazzini, padre frustrado, evoluciona de la esperanza al desprecio. Representa la lógica y la culpa hereditaria, distanciándose emocionalmente. Berta, madre inicialmente compasiva, luego reconcorosa y devastada. Encarna la tragedia de la madre culpabilizada por la degeneración del linaje. Secundarios, 4 hijos idiotas, figuras deshumanizadas, actúan por instinto, sin conciencia moral. Su asesinato de Bertita es un mimetismo. Bertita, hija normal, símbolo de amor e inocencia. Su asesinato por los hermanos es el clímax trágico. Incidental, la sirvienta, función utilitaria, mata a la gallina y observadora pasiva de la tragedia. Acciones, principales, degeneración genética progresiva de los hijos. Nacimiento de Bertita y el afecto parental se traslada a ella. Crimen final, asesinato de Bertita. Secundarias, discusiones conyugales, tareas domésticas, alimentación, aseo, sacrificio de la gallina. Paseo final de los padres. Conflicto, interno, frustración existencial de los padres y su deseo de un hijo sano como redención. Externo, imposibilidad de conciliar amor, herencia y crianza. Anulación de la función parental ante el fracaso genético. Desenlace, violento, abrupto y fatal. Los hijos matan a Bertita, imitando el sacrificio de la gallina, culminando en una escena de sangre y parálisis emocional sin juicio ni redención. Resumen de La gallina degollada. La historia narra la tragedia de Mazzini y Berta, una pareja que, tras casarse, tiene 4 hijos con discapacidad mental. Cada uno sufre convulsiones a los pocos meses de nacer y queda profundamente afectado. Con el tiempo, los padres se culpan mutuamente por la condición de sus hijos, deteriorando su relación y dejando de cuidarlos emocionalmente. Después de años, nace Bertita, una hija sana, que se convierte en el centro del afecto de ambos. Los hijos mayores son relegados al abandono, tratados como seres sin valor. Un día, observan con fascinación cómo una sirvienta degüella una gallina en la cocina. Horas más tarde imitan esa escena, arrastran a su hermana, la única normal, y la matan del mismo modo. El cuento concluye con los padres enfrentados a la peor de sus pesadillas,
su hija Sana, asesinada por los mismos hijos a quienes habían negado amor, reducidos a seres que solo replican lo que el mundo les muestra. El relato es un retrato brutal de la herencia, la culpa, la marginación y la violencia incubada por el abandono. Reflexión y fundamentación de la elección de este cuento. Elegí La gallina degollada porque es un cuento que me impactó mucho. Desde el principio es muy fuerte, ya que habla de 4 hermanos como bestias y no pueden pensar ni hablar, solo miran y hacen ruidos raros. Eso me dejó con una sensación extraña, como de peligro. Los papás, Mazzini y Berta, al principio se quieren, pero después empiezan a echarse la culpa de lo que les pasa a sus hijos. Se nota que ya no se llevan bien y que están cansados de todo. Cada vez que tienen otro hijo, creen que va a ser distinto, pero siempre vuelve a pasar lo mismo y eso hace que todo se sienta muy incómodo y deprimente. Lo que más me impactó fue el final. Los hermanos ven cómo degüellan a una gallina y después hacen lo mismo con su hermana menor. Es algo muy aterrador, que te deja pensando cómo de horrible se debió sentir su hermana. Es como si volvieran a ser animales, sin pensar. Creo que este cuento es impactante, el más aterrador que he leído. No es una historia feliz, pero te hace pensar. Habla de cosas como el dolor, la locura, arrepentimiento y cómo los problemas pueden romper una familia. Por eso lo elegí, porque no se olvida fácil y porque te deja con un sentimiento escalofriante. Muchas gracias por su atención.